Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien, jóvenes. No sé si me están todos escuchando bien o tal vez alguien que tenga algo mal. Todos, ¿me escuchan bien? Chicos, se me duerman. Sí, licen. Sí, ¿Sí? licenciado. Ya. Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase de física. Jóvenes, ya hemos esperado un poco a sus compañeros. Espero que se encuentren muy bien con su familia, ¿sí? Vamos a comenzar esta clase con todo el ánimo. Si no es así, pues les rogaría a ustedes que vayan a mojarse un poquito la cara. Si están con pereza, levántense un poco para empezar esta clase del día de hoy, jóvenes, ¿sí? Voy a empezar creo que me salí de la presentación. Voy a ponerla de nuevo. Ahí están viendo la diapositiva, jóvenes. Por favor, ¿me ayudan? Sí, Sí, licen. licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias. Y ya saben ustedes, jóvenes, todo el tiempo preguntando, ustedes, me gustaría mucho de esa parte de ustedes que estén preguntando. Esa pequeña participación va a ser tomada en cuenta muy bien. La asistencia de hoy, todo va a depender de ustedes en cuanto a su nota en lo que pasa en cada una de las clases, ¿sí? Entonces, siempre preguntando, jóvenes, ¿sí? No se queden con esa duda. Siempre pregunten, se vuelve y se repite cuantas veces sea. El objetivo de esta clase el objetivo es para ustedes, no para mí, sino el objetivo de la clase es para ustedes. O sea, al término de esta clase, ustedes deberían ya dominar este objetivo, que es determinar la posición, el desplazamiento de un objeto considerado puntual que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. Entonces, miren, aquí hay algunos conceptos que en física ustedes ya han venido trabajando en primer año con física, entonces vamos a ver algunos conceptos que ustedes ya lo tienen, por ejemplo, la posición, el desplazamiento, ¿no es cierto? También está la trayectoria, el sistema de referencia, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a establecer el día de hoy, jóvenes, ¿sí? Con el día de hoy. Solamente espero la cooperación de ustedes para poder llevar una clase bien, que se pueda entender. Eso, jóvenes, ¿sí? Antes de empezar, voy a dar una cita que hizo hace mucho tiempo Confucio, hace 2500 años, jóvenes, sí, antes de Cristo. Perdón, 2500 en la época de nosotros. Entonces es muy importante que lo entendamos. Esta cita es por parte de lo que es aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje, un autoaprendizaje que tenemos ahora en la actualidad. Miren que hace mucho tiempo lo tenía presente este filósofo. El autoaprendizaje no es más que, jóvenes, es aprender a nuestra cuenta, ¿sí? A nuestra experiencia, en nuestra casa. Es muy importante en este tiempo por lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante. Escuchemos, observemos. Lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Miren esto de que está aquí. ¿Esto a qué se refiere? A cualquier aprendizaje que ustedes están haciendo, no solamente en la materia de física, a cualquiera. Si no sé, si ustedes mañana quieren tocar guitarra, entonces si solamente escuchan, se van a olvidar, ¿sí? Se van a olvidar. Si observan y, y solamente observan, digámoslo así, solamente ni lo van a entender nada más, pero no lo van a dominar al tema. Y si lo hice, lo aprendí, nos dice, ¿no es cierto? O sea, si aquí ¿qué quiere basarse? En la práctica, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos práctica en nuestra casa, un autoaprendizaje, entonces vamos a lograr bastante comprender todo tema, no solamente física, todo tema en sí. Otro tip que sé darles a los estudiantes antes de empezar clases y que se aprendan todo esto en el año lectivo, es este de aquí. Incluso ustedes pueden cogerlo, pegarlo en no sé, en su pared donde más lo puedan ver, porque es muy importante. A veces nosotros nos preguntamos,
¿por qué es que un estudiante, un compañero mío tiene más nota que yo? O a veces nos preguntamos por qué es que alguien más sabe más que yo. Yo también tengo lo mismo, tengo mis manos, tengo mi cerebro, mis ojos, mi boca completos. También puedo aprender igual que él. ¿Por qué no? Entonces aquí está la clave, jóvenes. En esto está la clave para comprender a esas otras personas de por qué saben o conocen más. ¿Cuál es esa clave? Lo siguiente. Este es un credo, ¿sí? Es un credo del aprendizaje activo. Aprendizaje activo quiere decir autoaprendizaje de ustedes. Vamos a ver. Primero, lo que escucho, lo olvido. ¿Sí? 2. Lo que escucho y veo, observo, lo recuerdo un poco. Solamente lo voy a recordar un poco. Si solamente escucho y solamente observo nada más, lo voy a recordar. Pasado una semana se me va a olvidar todo. Lo que escucho, observo y pregunto, entre comillas, o converso con otra persona, comienzo a comprender, ¿sí? Comienzo a captar. 4. Lo que escucho, veo, converso y hago, realizo, me permite adquirir conocimientos y aptitudes. Pero miren este último ya. 5. Lo que enseño a otro, lo domino. ¿Sí? Entonces, si yo enseño a otro ese tema, ¿sí? Ese tema, lo voy a dominar bastante, lo voy a comprender. Ahí está la clave, jóvenes, ¿sí? Como quien dice en el lenguaje popular, matan un pájaro de dos tiros, ¿no es cierto? Perdón, matan dos pájaros de un solo tiro. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes aprenden y también, ¿qué hacen? También enseñan y ustedes van a comprender también ese tema. Entonces, para aprender algo, para aprender cualquier cosa, jóvenes, no solamente matemáticas, física, cualquiera, ya sea lo que les decía, música, aprender la guitarra, ustedes deben hacerlo y si es posible enseñar a otra persona. Ustedes tienen sus compañeros, creo que son 37 aquí, ustedes pueden enseñar, si alguien les pide de favor pueden enseñar, incluso ustedes también van a aprender un poco de eso. Los estudiantes deben descubrir las cosas por su cuenta también, no solamente esperar del docente o del tutor o llámese como quiera, también ustedes deben aprender por su cuenta también, ¿sí? No sé, ¿qué les pareció? ¿Si me están escuchando o no me están escuchando? ¿Qué quieren opinar tal vez? Sí, dicen buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Ya, muy bien, entonces espero que se les grabe esta parte, sí, espero que la comprendan y como les digo, si es posible, pegan en su cuartito y ustedes van a comprender mucho esto y van a ver que al final del año lectivo, 10, 9, no se bajan de ahí, porque esta es la clave para el aprendizaje. Recuerden que ustedes están en una etapa de aprendizaje, ¿sí? Están en una etapa de su edad de aprendizaje, están viviendo en una época de información, así se llama esta época actualizada de información. Cualquier información que ustedes busquen en internet la van a poner a un solo clic o con el dedo nomás ponerle ahí buscar y ya está. Entonces, jóvenes, todo depende de ustedes. Nosotros acá como docentes tratamos de ayudarles en lo que sea. Si tienen alguna duda, está aquí el deber de nosotros de ayudarles, pero también por parte de ustedes también poner ese granito de arena, ¿ya? Comencemos. Física. Física. Ese nombre, física, ¿qué será? Nosotros a veces tenemos algunos materias que nos dan, son nuevas algunas, otras ya conocidas, pero en realidad no sabemos el concepto. Lo tenemos, lo tenemos presente, pero no sabemos qué quiere decir. Yo ya sé que el día martes me toca física, no sé, el día miércoles me toca química, pero ¿qué es química? ¿Qué es física? Entonces, física es en realidad una ciencia, ¿sí? Una ciencia. Es una ciencia natural, ¿sí? Natural, o sea, que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia, de la energía, del tiempo, el espacio y también de las interacciones que tienen entre esos cuatro conceptos que les acabo de decir. Eso es lo que es física, es una ciencia, ¿sí? Dentro de esta ciencia existen algunos métodos para llegar a una conclusión, o sea, para decir que en realidad sí, un fenómeno físico llega a una conclusión, a una respuesta, es debido a un método. ¿Cuál es ese método? Es el método científico, ¿sí? Es el método científico como lo ven aquí. Entonces, diversos científicos pues se han unido y han utilizado este método por siglos, ¿sí? Por siglos.
y que les ha ayudado este método bastante a tener la noción, la actualidad. En esta actualidad vemos sus frutos, por ejemplo, la tecnología de punta que tenemos en esta actualidad, jóvenes. Ustedes, no sé si tal vez se han pensado y no lo han pensado, pues van a pensarlo más tarde. Un aparato pequeño, rectangular, ¿sí? Llamado celular, nos ayuda bastante ahora. Tenemos todo, es una tecnología, es la última tecnología que tiene el ser humano. Podemos comunicarnos tan solo, como les digo, dando clic o escogiendo con el dedo las personas que sea, el tiempo que sea. Podemos autoeducarnos. Entonces, gracias a ese invento que tenemos una tecnología de punta, una información. Estamos viviendo, en vuelta le repito, en una época de información. Así están viviendo en su época, su transcurso de vida. Están viviendo en una época de información. Entonces, gracias a este método científico, ustedes tienen ese aparato, ¿sí? Lo que ven ustedes en el aparato, atrás de ese aparato, ¿sí? Atrás de ese, hay ciencia, hay estudios, bastantes estudios. No es que ha llegado de un día para otro o de la noche a la mañana apareció, ¿no? Ha sido lapsos y lapsos de tiempo donde se ha ido perfeccionando. Entonces, pero en realidad, ¿qué es el método científico? El método científico no es más que un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen fenómenos físicos del mundo. Y también, además de esto, pues permiten obtener con esto conocimientos aplicables útiles al ser humano. Entonces, eso es lo que es el método científico. Este método, como es un proceso, lleva 6 pasos. Algunos 7, otros 6, pero por ahí va la idea. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Son los siguientes que ustedes están viendo, observando en la diapositiva. Primero, observar, ¿sí? Observar. Pongamos un ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global que tenemos ahora. Pongamos un ejemplo nada más, de tantos que existen. Observo que el mundo está afectado, ¿no es cierto? Estoy observando que el mundo está afectado, está pasando algo, ¿no es cierto? Hacernos preguntas, ¿qué es que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con este cambio climático? ¿Por qué es que se ve lluvias últimamente torrenciales? Se ve fríos torrenciales también, que mucho frío últimamente. Pues no sé si nosotros no notamos aquí en nuestro país, pero en otros países sí lo notan. Y entonces, ¿por qué? Nos hacemos preguntas, como es el paso número 2 que ustedes están viendo ahí. Luego el paso número 3 es hacer una hipótesis. Hipótesis quiere decir eso, o es sinónimo de suponer. Supongo algo, no sé, yo supongo que el cambio climático es debido al ser humano, o tal vez de factores externos a nuestro planeta Tierra. Supongo, nada más, estoy suponiendo. Luego de la suposición existe un cuarto paso, que es experimentar, hacer experimentos. No sé, establezco por días lo que voy a analizar en cuanto al cambio climático que está sucediendo en nuestra época, ¿cierto? 5, recoger información de diversas fuentes. Pues como vuelvo y repito, existe bastantes fuentes ahora en Internet, o también de nuestro alrededor, de nuestra cuadrita. Podemos recoger varias informaciones de todos los vecinos. ¿Qué es lo que opinan ellos del cambio climático? ¿Por qué sucede? Ese sería el 5. Y por último, 6, las conclusiones. Entonces, yo llego a una conclusión, ya de todos estos pasos que llevo a una conclusión, lo puedo publicar ya sea en una revista científica, ya sea en un libro, lo publico y eso le va a servir para otra generación, para otra persona que necesite saber no sé, del ejemplo que estamos viendo ahora, pues sería del cambio climático. Entonces, el método científico es servible para todos, jóvenes. El método científico es un método que nos está trayendo mucho beneficio al ser humano, a toda la humanidad. Como les digo, es debido a este método científico es lo que nosotros tenemos, no solamente tecnología, también hablamos de ciencia, no sé, últimamente, por ejemplo, miren, el caso del COVID, tenemos medicina de punta, de un año para otro, nos demoramos en realizar un fármaco. Ustedes dirán, es mucho tiempo, ¿no? Para la medicina, pues se tomaría hasta 10, hasta 11 años haciendo experimentar, como dice el paso número 4, 5, recoger información. Entonces, hasta 10 años posiblemente se lleven los químicos en sacar un nuevo fármaco y así, etcétera. Pero este método científico en la tecnología también se puede observar sus cambios, ¿ya? Entonces, no, como vuelvo y repito, no solamente en esos ámbitos, también en lo social,
También se aplica el método científico, por si acaso. Entonces, tener muy en cuenta lo que es el método científico. Hasta ahí, no me gusta estar hable y hable acá. ¿Alguna pregunta, dudas que tengan, jóvenes? ¿O pregunto yo? No, licenciado. No, licenciado. No hay nada. No, listo. No, listo. A ver, vamos a ver. Está de la Cruz, Nelly está ahí. Nelly. Hola, Nelly. Sí, Licen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelly? Buenas tardes. Nelly, dime un ejemplo aquí en nuestro medio, aquí chiquito nomás, en Ambato, que tú te has dado cuenta que detrás de ese, por ejemplo, digo, miren, ese invento tiene que ver algo de método científico. Dime un ejemplo. Mm, A ver. Ahí te quiero ver, dijo. A ver, ¿qué pasó, Nelly? Cualquiera, ¿no es cierto? A ver, cualquiera, no solamente Nelly, a ver, ayúdenme a la compañera. Ustedes que han visto por ahí, ¿no es cierto? Si es que me entienden la pregunta, algo aquí en nuestro cantón, en su cantón, Ambato, ¿qué es lo que han visto ustedes que tiene que ver detrás el método científico? No sé, algo en lo social, en lo tecnológico, en lo médico. la tecnología para recibir las clases, tal vez. ¿No es cierto? Ya, Nelly. ¿No es cierto? ¿Ya? Miren ahí, a ver, dígame, Richard, dígame nomás. Dicen también lo que estamos pasando ahorita, las vacunas contra el COVID-19. Discúlpame, Richard, no te escuché lo último. Dicen las vacunas para el COVID. Las vacunas para el COVID, ¿no es cierto? Ya, listo. Ya, miren entonces, lo que nos dicen sus dos compañeros. Una, por un lado, estamos viendo las tecnologías últimas que estamos viendo. Ustedes detrás de este video que están viendo, aquí están viéndome a mí, y yo estoy escuchándoles a ustedes. ¿No se han preguntado ustedes detrás qué nomás hubo para llegar a eso? No es que salió la noche a la mañana. Para sacar una tecnología de ese calibre, digámoslo así, de esa altura, pues tuvo que haber bastante método científico, jóvenes. Pues empezando con la electricidad, empezando con el internet, con los microchips, ¿no es cierto? Luego vamos a las computadoras, a los celulares, luego vamos a los programas, el software que existe. Entonces hay bastante ciencia, jóvenes. Como dijo su compañero Richard también en cuanto a la COVID, de las vacunas, miren, sí, se demoró un año, sí es verdad, pero fue demasiado rápido comparado con otros fármacos, fue demasiado rápido para podernos, digámoslo así, estabilizar, porque curados todavía no se termina todavía eso, estabilizar un poco la situación. Entonces, miren, jóvenes, pensarlo muy bien a esto del método científico, ¿sí? Método científico. Continuemos. Magnitudes fundamentales de la física, ¿sí? Magnitudes fundamentales de la física. Estas magnitudes son 7, ¿sí? Son las que ustedes ven aquí en el cuadrito que está en la parte derecha. A ver, solo que no me deja el programa. Bueno, hasta que me deje. Estas magnitudes de aquí, 7 magnitudes, pues no es que salieron de la noche a la mañana, como vuelvo y repito, fue una convención, una reunión entre científicos de todo el mundo. Se reunieron en Francia en 1960 en una convención internacional de pesas y medidas que hubo y sacaron el famoso sistema internacional, que es lo que ustedes observan aquí en esta parte derecha. ¿Sí? De esas magnitudes fundamentales son las siguientes. 1, longitud. 2, la masa. 3, el tiempo. 4, la temperatura. 5, intensidad eléctrica. 6, intensidad luminosa. Y 7, la cantidad de sustancia. Entonces, miren, todas esas de ahí son magnitudes, ¿sí? Magnitudes establecidas en esa convención internacional que hubo. Existen más sistemas, ¿sí? Los sistemas, no solamente el sistema internacional, existen más sistemas, pero el que más generalizado está es este sistema internacional con sus 7 magnitudes fundamentales, y esto es muy importante conocerlo, jóvenes. Vamos a entrar en conceptos que ustedes ya los han conocido, ya los han topado en Física 1, pero es importante hablarlos ahorita en este momento porque ya mismo entramos a otros temas, ¿sí? Vamos a otros temas, entonces es importante también establecer esto, ¿ya? Los otros sistemas
¿sí? Otros sistemas son el sistema sexagesimal, el sistema inglés o el sistema técnico métrico, que también son utilizados, pero como les digo, en este momento vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces, cuando ustedes vean esas siglas SI, quiere decir sistema internacional. ¿Ya? Entonces, con las magnitudes fundamentales. Dentro de las magnitudes, pues existen unidades. Ustedes saben que a la longitud, ¿en qué la mido a la longitud? A ver, si yo quiero medir algo de longitud, ¿cuáles son sus unidades de medida? A ver, pregunta abierta. Richard se quedó con la mano levantada o me quiere responder, no sé. A ver, la longitud, ¿en qué la mido, jóvenes? Se me fueron ya, se me fueron. Si yo mido mi casa, ¿en qué mido mi casa? A ver. En metro. Metro. Los escucho bajito, a ver, déjenme alzar un poquito el volumen, no sé si es este aparatito. Metros, dice. En metros, ¿no es cierto? ¿Ya? Justo ahí está la pollita ahí frente de ustedes, en metros. Dentro de estos metros existen varias unidades, ¿sí? Varias unidades. Y dentro de esas unidades existen los múltiplos, los submúltiplos. Por ejemplo, múltiplos, kilómetros, ¿no es cierto? Megámetros, etcétera. En sus múltiplos tenemos los centímetros, los milímetros, ¿no es cierto? Solo hablando de longitud. Si hablamos de otra magnitud como es la masa, ¿en qué la medimos a la masa? A ver. A la masa, ¿en qué la medimos? En libras. En libras, ¿no es cierto? Es una unidad. ¿En qué más? A ver. ¿Qué más han escuchado ustedes? En litros. Kilo. En Kilogramo. kilos, en litros, por ahí alguien dijo, litros. Sí, puede ser, pero ya vamos a establecer por qué les llamamos litros, ¿ya? Ya por ahí salió kilos, ¿no es cierto? Kilogramos, como lo vemos aquí, ¿no es cierto? En kilogramos. Esa sería la unidad de masa y así mismo estos kilogramos tienen sus múltiplos y múltiplos en esta unidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenerlo muy presente. También tenemos el tiempo que se mide en segundos, es la unidad del tiempo, la unidad de la temperatura es el Kelvin, la unidad de la intensidad eléctrica es el amperio, la unidad de la intensidad luminosa es la candela, la unidad de la cantidad de sustancia es el mol. Entonces, miren, cuando hay conversiones de unidades, y ya en este momento ustedes deberían dominar bastante a esta conversión de unidades, yo no voy a entrar a muy profundo esto de conversión de unidades. ¿Por qué? Porque se supone, jóvenes, que ustedes están en un nivel alto de segundo de bachillerato, entonces se supone que ustedes ya tuvieron unos conocimientos previos anteriores, como por ejemplo, para establecer en matemáticas, ¿no es cierto? Nosotros ya, para entrar a física, tenemos que tener conocimientos previos, como por ejemplo son ecuaciones, saber dominar ecuaciones. Casos de factorización, saber dominar casos de factorización totalmente. Vectores lo vamos a ver bastante este año lectivo, entonces saber qué es un vector y qué quiere decir, incluso hay un trabajo de eso, entonces deben dominarlo perfectamente los vectores, entonces convertir de una unidad a otra unidad también, como por ejemplo son despejar fórmulas. Entonces ustedes ya aquí ya tienen conocimientos previos, no voy a entrar mucho a eso. Por ejemplo, solo son ejemplos. Ustedes saben que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sí? Miren, un factor de conversión, un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Cuántos gramos tendrá 5 kilogramos? Emily. A ver, Emily. Emily. Se asustó Emily y se fue. Dayana me va a ayudar. Dayana, ¿cuántos gramos tiene un 5 kilogramos? 5000, dice. 5000 gramos. Ya le ha habido dos Dayanas. Ya, gracias Richard. Entonces, miren, aquí un factor de conversión, miren, ya lo que hicieron ustedes ahora son un factor de conversión. Si yo sé que un kilogramo es 1000 gramos, pues obviamente 5 kilogramos va a ser 5000 gramos. Entonces, tenerlo muy presente a eso porque lo vamos a utilizar bastante en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Y en todo lo demás, MRUA, en fuerzas, ¿no es cierto? En dinámica, bueno, ya vamos a entrar a eso. Miren, por ejemplo, aquí está un quintal es 100 libras, una tonelada son 100 kilogramos, una libra son 453,6 gramos,
Miren, aquí está el factor de la masa, factores de conversión de la masa, aquí está el factor de conversión del tiempo, en cambio. Ya sabemos que un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y también tenemos el factor de conversión de la longitud, ¿sí? De la longitud. Entonces, aquí también tenerlo muy en claro esta parte, aquí se han equivocado, tiene tiempo, pero aquí en realidad es la longitud. Y quiere decir que, por ejemplo, a ver si me deja este programita, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de 10 kilómetros, pues serán 10.000 metros. Tenerlo muy en cuenta esa partecita cuando entremos nosotros a clases, ¿sí? Tener en cuenta muy bien esta partecita. Entremos a mecánica, ya tenemos estos conocimientos previos, entremos a mecánica. Dentro de la física existen varios temas o subtemas, jóvenes, ¿sí? Subtemas, como por ejemplo en matemáticas. Ustedes saben que subtemas son ¿qué? Casos de factorización, multiplicación, sumas, restas, ¿no es cierto? Aritmética, como le llamamos nosotros. Dentro de física también existen subtemas. Uno de ellos es la mecánica, y eso es lo que vamos a ver parte de este año lectivo, jóvenes, ¿sí? Avanzamos un poco más y vemos otros subtemas. La mecánica es la parte de la física, ¿sí? Que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? El movimiento de los cuerpos. Se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, cómo se mueven, por qué se mueven, qué es lo que les causa ese movimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se encarga la mecánica. Mecánica, no es una mecánica que ustedes conozcan por ahí, la mecánica del barrio que está en la esquina, no. Mecánica es la rama de una rama o un subtema de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Esta mecánica a su vez se divide en más temas pequeñitos, en subtemas más pequeñitos, que sería la cinemática, la dinámica y la estática, ¿sí? Esto de la cinemática estudia, en cambio, el movimiento, y adentro de la mecánica está la cinemática, ¿no es cierto? Obviamente va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin importar la causa que producen, ¿sí? Sin importar la causa que la producen, ni la masa tampoco no le importa, solo le importa es el movimiento. En ellos vemos, por ejemplo, el MRU que ustedes se toparon, que es el movimiento rectilíneo uniforme. También está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA, y así sucesivamente, el MCU, que es el movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Bueno, existen algunos. Entonces, esta cinemática es la que se encarga de estudiar ese movimiento, pero sin importar las causas ni la masa de los cuerpos. También está la dinámica, estudia el movimiento, pero acá, en cambio, sí le importa. Sí le importa lo que les produce. O sea, sí le importa la causa que produce ese movimiento en la dinámica. La fuerza que actúa para que se mueva ese cuerpo. Entonces, la dinámica aquí, por ejemplo, están las leyes de Newton, primera ley, segunda, tercera ley. Entonces, ahí están la dinámica se encuentra con esas leyes. Ya vamos a ir viendo poco a poco nosotros también este año lectivo. Ustedes vieron el año pasado lo mismo, pero este año lectivo le vamos a poner una pizquita más de salsa, ¿sí? A esto del estudio. Le vamos a poner un poquito más, no difícil, no digamos difícil, sino un poquito más profundo para que ustedes lo conozcan. Entonces, todo esto que vieron con MRU lo van a ver ahora con vectores. Y por eso es importante que este año lectivo ustedes sepan muy bien vectores, ¿ya? Entonces, de ahí viene el concepto de vectores. Si alguien no sabe qué es un vector, ya en este momento podría ir ya investigando, anote en su hojita, en una hojita que tengan al lado, entonces tengo que investigar lo que es vectores, ¿ya? Luego está la estática. En cambio, la estática estudia el equilibrio, así como ustedes lo conocen, el equilibrio de los cuerpos y las condiciones que lo producen. Eso es lo que se encarga la estática. Vamos a entrar a la cinemática, jóvenes. En estas semanas vamos a ahondar en este mundo de la cinemática. ¿Sí? En este mundo vamos a comprender los movimientos, todos los movimientos vamos a comprender acompañado de vectores, ¿sí? De vectores, pero sin importarnos a nosotros las causas ni la masa. Solamente nos vamos a ocupar de los movimientos, ¿sí? Acompañado de vectores. Para entrar a la cinemática tengo que dejar muy en cuenta, claro, algunos conceptos. Por ejemplo, aquí está espacio y tiempo. A ver, alguien que me ayude aquí leyendo, por favor. Lo voy a dejar abierto. Que alguien coopere. No me digan que tengo que llamar. Ya vería, ahí va.
Vamos, a ver, déjame ver. Espacio y tiempo. Sí. El espacio es el escenario donde ocurren todos los eventos, fenómenos físicos, y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones de este espacio. Los eventos ocurren en forma cronológica. Se relacionan con la noción del tiempo. El tiempo es la duración de un evento. Algunos objetos cambian de ubicación en el espacio. Para que esto ocurra, se requiere que transcurra un lapso de tiempo. El espacio y el tiempo están íntimamente relacionados. No podemos hablar del uno olvidándonos del otro. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Entonces, miren, jóvenes, aquí estamos hablando de estos dos conceptos. Tienen ustedes que dejarlo muy bien claro esto, tenerlo muy bien claro. Ustedes saben que el espacio es todo lo que nos rodea, como dice ahí, ¿no es cierto? Es el escenario donde ocurren todo este evento llamado vida, digámoslo así. Y se tiene una hipótesis que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones de este espacio, incluso del universo. Los eventos que ocurren en forma cronológica, en cambio, recuerden que los eventos ocurren en forma cronológica, o sea, hay un pasado, hay un presente y un futuro. Se relacionan con la noción del tiempo, ¿sí? Con la noción del tiempo. El tiempo es la duración que existe en un evento, que pasa en un fenómeno físico. Entonces, espacio y tiempo no son dos cosas separadas. Ustedes no las vean así. Aquí en la literatura, o lo que ustedes ven en esa diapositiva, las separamos es para que lo puedan comprender. Pero si nosotros hablamos en física de una cosa, en realidad estamos hablando de la misma cosa. Están entrelazadas las dos, están juntas las dos. Espacio y tiempo son lo mismo, jóvenes. Como nos dice al final, el espacio y el tiempo están íntimamente relacionados. No podemos hablar del uno olvidándonos del otro, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, o de cinemática, o de dinámica, o de estática, siempre que pongamos el espacio, estamos hablando también del tiempo. A eso quiero referirme. Es la primera observación que tenemos que ver en física. Espacio y tiempo. Pero, ¿qué es movimiento? ¿Sí? ¿Qué es movimiento? ¿Qué será el movimiento? ¿Qué tenemos nosotros de noción de movimiento? Es lo que nos dice la siguiente diapositiva. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia. Y esta palabrita de referencia es muy importante. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Al transcurrir el tiempo. Otra vez, ¿qué es un movimiento? ¿Qué es movimiento en física? ¿Qué yo comprendo de movimiento en mi vida cotidiana? Recuerden que estamos hablando de una vida, no se enfrasquen nomás en la materia de física, sino también ustedes veanlo detrás en su vida diaria. Para mover una cosa a otra posición de punto A a punto B, entonces tiene que va a existir un movimiento, ¿cierto? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia al transcurrir el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo, observen. Aquí tenemos digámoslo así, una cancha, está jugando, ¿no es cierto?, fútbol. Aquí tenemos un dibujito que está jugando fútbol, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, la referencia va a ser, ¿qué? La cancha de fútbol, ¿no es cierto? Supongamos que aquí está la cancha de fútbol, imagínense que tenemos una cancha de fútbol. Aquí este dibujito, pues, está en su primera posición, ¿sí? En su primera posición, que es esta de aquí. ¿Ya? Luego tenemos otra posición 2, que sería el segundo punto. Si lo tomamos de izquierda a derecha sería de esa forma, ¿no es cierto? En orden cronológico. Posición número 3, posición número 4 y posición número 5. ¿Sí? Pero yo ya sé que tiene esas posiciones, pero para que este dibujito se mueva, tiene que transcurrir un tiempo. Entonces, este movimiento, o existe el movimiento, cuando este dibujo cambia a otra posición, ¿sí? Con referencia a la cancha de fútbol, pero a transcurrir un tiempo, o sea, en el tiempo, digámoslo así, son las 4, digamos 4:40, a las 4:42 él va a estar en otra posición, a las 4:43 va a estar en otra posición, a las 4:44 va a estar en otra posición, ¿sí? Entonces, miren, tiempo y espacio no lo dejamos de lado, es lo mismo. Entonces, movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia. En este caso cogimos de referencia para el ejemplo la cancha. Al transcurrir un tiempo, ¿sí? Es fácil reconocer el movimiento, es fácil.
pero no es tan fácil describirlo, y aquí estamos describiendo. Para esto es la cinemática, ¿sí? La cinemática. En cambio, ¿qué es el reposo? ¿Qué es reposo en física o qué conocemos con reposo? Un cuerpo está en reposo cuando la posición del cuerpo no cambia respecto a otro llamado de referencia. Otra vez referencia, miren, ¿sí? Al transcurrir el tiempo. Reposo y movimiento son conceptos relativos, pues dependen de un observador que describe el movimiento del cuerpo, ¿ya? Entonces esto depende, esto de referencia es muy importante, jóvenes. Por ejemplo, yo les hago una pregunta abierta a ustedes. Ustedes están sentados en casa o donde sea, yo les pregunto, ¿están moviéndose? ¿Tienen movimiento? No, No, nos dice Richard. A ver, otro, no quiero escucharlo solo a Richard. Sí, Sí, ¿por qué? porque podemos estar en movimiento para prender el micrófono o para cambiar nuestra posición o sentarnos. Para sentarnos, ¿cierto? ¿Ya? Pero ustedes, cojámoslo así, como que si nosotros solamente fuéramos un solo objeto, ¿sí? Ustedes ahora están ahorita sentados, ¿no es cierto? Sentaditos. Habrá oposición, así, miren, por ejemplo, su compañero tiene un punto, una observación diferente, ¿sí? Una observación diferente. No están tanto estáticos así, ¿no es cierto? Como digámoslo, como maniquís. Entonces, en realidad esto de movimiento, como decía al final, es fácil observarlo, es fácil verlo, pero es muy difícil describirlo. Solo les pongo algo para que analicen. En realidad, si ustedes están estáticos, digamos que se vuelven maniquís, ¿ya? Ustedes en su consciente dicen, no hay movimiento. Yo estoy estático, no hay movimiento. Pero desde mi punto de observación, si hay una segunda persona que se lo está observando a ustedes, también los va a ver y les va a decir que no hay movimiento. Ustedes no están moviéndose. Tampoco, ¿no es cierto? Están ahí en ese punto, ahí estáticos. Pero si nosotros nos fuéramos o hubiera un tercer observador fuera del planeta, ¿sí? Fuera del planeta Tierra, imagínense, solamente es una imaginación, una posición, fuera del planeta Tierra, tuviera esa habilidad de salir, a ustedes los estuviera viendo que están girando en círculos o claro, en círculos, que sería el contorno de la Tierra que está girando. Entonces el movimiento, jóvenes, ¿qué es? Solo depende o existe según el observador, según lo que ve el observador o el sistema de referencia en este caso, llamado sistema de referencia. Entonces, movimiento y reposo. Vuelvo y repito, cinemática es describir el movimiento de los cuerpos y comprender y explicar todo este movimiento y también explicar todas estas preguntas que vemos aquí, que ustedes ven ahí en la diapositiva. Por ejemplo, qué tipo de movimiento es, cómo se mueve, hacia dónde se mueve, con qué velocidad se mueve, dónde está inicialmente, dónde se encuentra al final, qué distancia recorre, cuál es su desplazamiento. Miren, todas estas preguntas, la cinemática se encarga de responderlas. El movimiento es uno de los fenómenos cotidianos que ocurre a nuestro alrededor. Incluso la naturaleza nos presenta movimientos de fácil observación. Como ustedes saben, la luna, el sol no están estáticos. No están estáticos. Si yo les pregunto a ustedes, la luna, ¿cuántas horas se tarda en dar la vuelta al sol? Se me fueron. La luna, ¿cuántas horas se tarda en dar la vuelta digamos, al planeta Tierra? Me equivoqué ya, estoy yo el planeta Tierra. Nadie. Ni idea tampoco. No sé, hasta me puedo equivocar. 28 días, dice. ¿28 qué? 28 días. 28 días en dar la vuelta al planeta Tierra. Ah, no. Y en cambio la Tierra, ¿cuántos días se demora en dar la vuelta al Sol? A ver, está más fácil. A ver, nadie. ¿Cuántos días se demorará la Tierra en dar la vuelta? ¿O estará estática también? 365 días. No es cierto, 365. Entonces, miren jóvenes,
Es fácil observar en la naturaleza los movimientos, no solamente el Sol, la Luna, todos los planetas, ¿no es cierto? Todos los planetas, sino también en nuestro alrededor también podemos darnos cuenta de los árboles, ¿no es cierto? Ustedes dirán, están en reposo o están en movimiento, pero según el observador, según el sistema de referencia, ¿sí? Según el sistema de referencia. Entonces, para describirlo a este movimiento debemos comprender algunos elementos, los elementos que intervienen en la cinemática. Esos elementos son los siguientes. 1. Sistema de referencia. 2. Partícula. 3. Posición y vector posición. Ahí está la palabrita vector. 4. Trayectoria. 5. Desplazamiento y distancia, aunque el desplazamiento también es un vector, ya vamos a ver. 6. Rapidez y velocidad. 7. Aceleración. En esta tarde vamos a establecer estos 5 primeros, si no se nos va a hacer muy larga. Sistemas de referencia. Un sistema de referencia es un conjunto formado por sistemas de coordenadas. Un tiempo de referencia asociado a un observador. Miren que todavía no dejamos aparte el tiempo, todavía existe ahí. Entonces, miren, es un sistema de coordenadas. Recuerden el sistema de coordenadas que aprendían ustedes en matemáticas. Tenemos este sistema de coordenadas que es el XY. Miren, X para el eje horizontal y Y para el eje vertical. ¿Ya? Y miren, aquí está asociado también el tiempo. No olvidemos del tiempo. Entonces, esto le llamamos un sistema de referencia en física. ¿Sí? El observador está ubicado en el origen, como ustedes ven, de coordenadas, respecto al cual hará mediciones, distancias, direcciones e intervalos de tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un movimiento parabólico. Sí, podemos ver cada posición en cada uno de ellos. Hablemos del sistema de referencia, en cambio, que está en la parte izquierda. Ustedes pueden ver que existe X, Y, Z. Existe largo, alto y profundidad. ¿Sí? Es un 3D. Es un sistema en 3 dimensiones. Acá, en cambio, solo tenemos 2 dimensiones. Alto y largo. O ancho también. Entonces, miren, aquí un sistema de referencias es un sistema o es un conjunto formado por un sistema de coordenadas en un tiempo establecido. Recordemos siempre el tiempo, no lo vamos a dejar aparte el tiempo. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, aquí miren esta fotografía, observen. Como ustedes pueden ver ahí están unas trayectorias en círculos. ¿Qué pasa o por qué sale esta fotografía así? Porque el dueño de la cámara dejó el obturador es el lente abierto. O sea, quiere decir que va recogiendo foto segundo por segundo, minuto por minuto. Si nosotros lo dejamos así en un cielo nocturno, una fotografía, es lo que obtenemos aquí. Ustedes pueden ver que la trayectoria de las estrellas van haciendo círculos. ¿Pero qué es una trayectoria? Ya vamos a ver qué es trayectoria. Entonces, podemos darnos cuenta que aquí el planeta Tierra, de esa forma, hay movimiento. ¿Sí? Hay un movimiento. ¿Sí? Ojo con esa parte. Aquí vamos a ver el sistema de referencia, noción de sistema de referencia. Supongamos que estamos en una carrera de caballos, aunque, bueno, algunos tendrán la oportunidad que fueron, otros no lo sabemos. En este caso yo, por ejemplo, no he ido. Pero suponemos, ¿sí? Supongamos, tenemos nuestra imaginación, somos seres humanos y podemos suponer. Si estoy sentado, ¿sí? En la tribuna, ¿sí? Si estoy observando la carrera de caballos, ¿qué es lo que se mueve? Ustedes también están sentados. ¿Qué es lo que se mueve para ustedes? A ver, pregunta abierta. ¿Qué es lo que se mueve? Otra vez repito, si yo estoy sentado en la tribuna, ¿sí? Y ustedes también están sentados en la tribuna, ¿qué es lo que ven que se mueve en esta carrera de caballos? Los caballos. Los caballos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el sistema de referencia, yo estoy en un sistema de referencia, digámoslo así, sentado. Mi sistema de referencia es que estoy sentado o el observador está sentado, ¿no es cierto?, en la tribuna. Pero si cambio los papeles, en cambio, como dice la segunda pregunta, ¿quién se moverá para el jinete que va en el caballo? Por ejemplo, si supongamos que yo estoy en el caballo, en cambio, como jinete. ¿Quién se moverá, en cambio, para mí? Si supongamos que estamos ahí, ustedes también están en cada uno de los caballos. ¿Quién se estará moviendo en este caso? La persona. ¿No es cierto? La persona también, ¿no es cierto? El caballo también. ¿Y qué pasa con la tribuna? ¿Ustedes lo verán moverse o no? Sí. Chicos, también, ¿no es cierto? Porque ustedes, si van de un punto A a un punto B, también verán
desde el punto de observador, si estuvieran ustedes como jinetes dentro de un caballo, perdón, arriba de un caballo, estuvieran, ¿no es cierto? Entonces van a ver también ese movimiento. Entonces, sistemas de referencias. Miren, aquí hemos cogido sistemas de referencias tanto como estando en la tribuna, como también estando en el caballo. Otro sistema de referencia, miren, supongamos que tenemos un sistema de aquí estamos típico de todos los días. Bueno, si los que no viajan en bus, pues tendrán carro propio, pero en este caso si viajo en bus, miren, típico. En esta situación, ¿cómo se encuentran las personas? Yo estoy dentro del bus. ¿Cómo se encuentran para mí las personas? A ver, supongamos que estamos dentro del bus. ¿Cómo se encuentran las personas dentro del bus? Inmóviles. Inmóviles, ¿no es cierto? Están ahí sentados unos, otros parados, ¿no es cierto? Algunos escuchando música, están ahí. Pero, ¿qué pasaría si yo estuviera fuera en el parque sentado y estuviera viendo ese bus pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué se estaría moviendo para mí en cambio? El El bus. bus en general. El bus, ¿no es cierto? Entonces, miren, bueno, las personas, ¿no es cierto? Entonces, miren, los sistemas de referencia son diferentes. Un sistema de referencia que veo dentro del bus, ¿no es cierto? Mi punto de observación dentro del bus y mi punto, mi sistema de referencia fuera del bus. ¿Sí? Entonces, el movimiento existe, jóvenes, pero según el observador y según el sistema de referencia que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Ya en resumen, un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados, ya les dije, ¿no es cierto?, que permiten hacer mediciones numéricas del movimiento de un cuerpo, ¿sí? Numéricas del movimiento de un cuerpo. Hay tipos de sistemas de referencias o marcos de referencias. Por ejemplo, el marco de referencia inercial son aquellos que se encuentran en reposo, así como nosotros decíamos, por ejemplo, en el parque sentadito, viendo pasar el bus. Está en reposo, estoy ahí. ¿Ya? O también en movimiento uniforme, un movimiento recto, ¿no es cierto? Nada de curvas ni nada de eso, sino recto en el tiempo, no hay ninguna aceleración, ¿no es cierto? Entonces va a ser uniforme. A esto le llamamos referencias inerciales o sistemas de referencia inercial. ¿Ya? En cambio, existen los marcos de referencias no inerciales. Son los que poseen un movimiento giratorio o acelerado. Giratorio o acelerado. ¿Ya? Ojo con eso. Ejemplo de eso, podemos decir un sistema de referencia giratorio, ustedes pueden decir dentro del planeta Tierra. Recuerden que el planeta Tierra también gira en su propio eje. Entonces, también para tener conocimiento, los sistemas de referencia existen en algunas dimensiones. Existen en una sola dimensión, como ustedes están viendo aquí, puede ser largo, puede ser alto o puede ser ancho. Entonces, miren, aquí vemos en una sola dimensión. Un móvil está moviéndose del punto de la posición X1 a la X2 o viceversa. A eso le llamamos un movimiento en una sola dimensión o un sistema de referencia en una sola dimensión. También existen sistemas de referencias en dos dimensiones, perdón, acá está, en la parte izquierda, que es en este caso, estamos hablando el sistema de coordenadas, también podemos decirlo así, que es un sistema en dos dimensiones, X y Y, alto y ancho o largo, también pueden decirlo. ¿Ya? Y por último tenemos el de tres dimensiones, un sistema de referencia de tres dimensiones. Miren, aquí está en 3D. Ahí está alto, ancho y largo. Entonces, miren, aquí tenemos los sistemas de referencia y pueden estar en cualquiera de esas tres dimensiones. Y recuerden, miren, ahí, para recordarles a ustedes, está un relojito. Un relojito. Ese relojito es el tiempo. Miren, que no hemos olvidado el tiempo en ningún momento. Ahí está el tiempo. Se dice en física y está establecido que la cuarta dimensión es el tiempo, pero no hay algo concreto con eso. Entonces, simplemente es la noción del tiempo. Somos seres de tres dimensiones, no podemos ver la cuarta dimensión. ¿Ya? Esto con el sistema de referencias. Vamos con alguna pregunta del sistema de referencias, por favor, jóvenes, que quede claro. Ninguna. Ninguna, ya. A ver un ratito para... Ay, ya. Déjenme volver. Ahí está. Posición y vector posición. Vamos a hablar de la posición y vector posición. Ojo con esto, vector. Ya está aquí la palabrita vector. No voy a entrar mucho en lo que es un vector. Vamos a ir acordándonos. Posición es el punto en el que se encuentra una partícula en un instante determinado de tiempo, lo que les decía anteriormente con el jugador en la cancha. Entonces, la posición es el punto
que se encuentra esa partícula, en este caso nosotros o un objeto más pequeño, en un instante determinado de tiempo. ¿Ya? En cambio, el vector posición es un vector que se determina o que determina la posición de una partícula respecto al sistema de referencia elegido. Miren esta imagen de aquí, ahora la voy a encerrar con este cuadrito que tengo de ayuda. Miren, esta imagen de aquí, tenemos un sistema de referencias X y Y en 2 dimensiones. Tenemos digamos que este fue un móvil que pasó por el punto A y un punto B, un móvil, cualquiera, puede ser una moto, digámoslo, un carro o lo que sea. En este punto, en la posición A, estuvo en ese instante de tiempo, ¿sí? Pero el vector posición, miren, es desde el punto de origen del sistema de referencia elegido, en este caso en 2 dimensiones, o como usted lo conoce en el sistema de coordenadas, desde el origen hacia esa posición A, existió un vector, miren, recordemos que era un vector. Un vector es que una denominación o una flecha, digámoslo así, en matemáticas pues se lo conoce como una distancia o en este caso lo que ustedes están observando en azul, ¿sí ven? Aquí no quiero decir la palabra, un palito con una flechita. A eso le llamamos un vector, aunque no es así tan simple, es un poquito más profundo. Ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Y entonces es una referencia geométrica, como ustedes ven aquí, una línea recta con una flechita, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos vector. Este vector tiene un inicio y un punto final, un punto inicial, un punto final. Tiene módulo, tiene sentido, tiene dirección, recordemos, ¿no es cierto? Entonces, miren, vector posición. Miren, para el punto, para la posición B, en cambio, de este móvil, también se le tomó del origen hacia el punto. Y existe el vector posición R sub B, que estamos observando ahí. Entonces, el vector posición siempre nace del origen de coordenadas y su extremo está en el punto que corresponde a su posición, como acabo de explicarles. Entonces, a esto le llamamos vector posición. Entonces, estamos viendo posición y vector posición. Aquí hay otro ejemplo más detallado. Por ejemplo, aquí ha habido un móvil donde parte del punto 0, sub 0, o parte del origen. ¿Sí? Tenemos en una sola dimensión, miren, que anteriormente vimos en 2 dimensiones, acá en cambio estamos viendo en una sola dimensión. Parte del origen, ¿no es cierto?, que sería 0, ¿ya? Se movió o luego está en un instante de tiempo en el punto A o en la posición XA. Miren, aquí está la posición XA que está en azul. Luego está en otro instante de tiempo en la posición XB, ¿sí? Y aparte de eso, tomando en cuenta desde el origen, también hubo un regreso, miren, hacia los negativos. Miren, pueden verse que en la posición menos 3 está en este lado en un instante de tiempo. Entonces, miren, los vectores posición son RA, R sub B y RC, que están en las flechitas, como les decía anteriormente, una línea recta con una flechita. Entonces, miren, desde el punto inicial al punto final, que sería RA, se ha movido 2 metros hacia la derecha. Es lo que nos está estableciendo aquí en la tablita. En cambio, el vector RB, ¿sí?, se ha movido 5 metros, este móvil se ha movido 5 metros hacia la derecha y se establece un vector posición 5 metros hacia la derecha. Y en cambio, RC es el vector posición de menos 3 metros hacia la izquierda. Entonces, miren, aquí tenemos vector posición y es muy necesario esto comprenderlo ahora, porque luego ya vamos a ingresar a hacer ejercicios. Entonces, por lo tanto, y ahora sí, por lo tanto, escuchemos estos dos conceptos. Un cuerpo está en movimiento cuando la posición del cuerpo cambia respecto a otro llamado referencia y cuando transcurre el tiempo, ¿sí? En cambio, un cuerpo está en reposo cuando la posición del cuerpo no cambia respecto a otro llamado referencia, cuando transcurre el tiempo. Ustedes dirán, es algo básico, sí, pero es muy necesario para comprender todo esto. A cada posición le corresponde un tiempo determinado, es decir, el vector posición es una función del tiempo. Miren, aquí están hablando de funciones. Ya ustedes ya conocieron también, ya vieron funciones. Existen funciones lineales, cuadráticas. Aquí estamos hablando de una función lineal. Vector posición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la posición y el vector posición para pasar al otro tema? Jóvenes, no se me duerman. ¿No? ¿Ninguna? Ya, voy terminando. Trayectoria. En cambio, la trayectoria es una línea que se construye uniendo todas las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo durante su movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos miren, aquí tenemos un avioncito, va pasando por todas estas
posiciones, ¿no es cierto?, en el tiempo. Miren el sistema de referencia, en este caso es un 3D, y ustedes pueden darse cuenta vectores posiciones, que son las líneas que salen desde el origen. Entonces, miren, tenemos la trayectoria, que es esta línea roja que dibujé, ¿no es cierto? Tenemos vectores posición, posiciones, y tenemos también el sistema de referencia que ya hemos visto anteriormente. Existen trayectorias rectilíneas, ya sea horizontal, ya sea vertical, ya sea inclinada, pero eso siempre tiene que ser una línea recta. Existen trayectorias circulares, que es una circunferencia, así como la rueda moscovita, o también podemos poner ejemplo como la noria, que le llaman, ¿no es cierto? También existe una trayectoria curvilínea, que son en este caso parábolas, elipses o ondulatorios también. Ya, luego está el desplazamiento. El desplazamiento también es un vector, jóvenes, ¿sí? Es un vector, en este caso une dos puntos o dos posiciones en lo que se refiere a un movimiento que exista. Entonces es el cambio que experimenta el vector posición de una partícula cuando se traslada de una posición inicial a otra posición final en un intervalo de tiempo. Eso es lo que es el desplazamiento. Por aquí tenemos un ejemplo e incluso hay una fórmula, miren, para encontrar el desplazamiento. Ya, el vector desplazamiento es igual al vector posición menos vector posición inicial. Entonces, miren, aquí en este ejemplo tenemos un móvil. Se ha movido en su punto inicial o en su vector posición inicial, se ha movido 30 kilómetros, ¿no es cierto? Luego se ha movido hacia la derecha, en este caso, como estamos viendo el ejercicio, se ha movido 150 kilómetros. Si yo quiero saber el desplazamiento, el vector desplazamiento, sería 150 kilómetros menos 30 kilómetros, que el resto, según la fórmula, sería 120 kilómetros en 4 horas. Miren que el tiempo todavía no desaparece. Entonces, en 4 horas se desplaza 120 kilómetros hacia la derecha. ¿Ya? La trayectoria, el desplazamiento y la distancia que hemos visto el día de hoy no son lo mismo. No son lo mismo, aun cuando entre ellas coincidan al moverse en el cuerpo. La distancia en este caso es el total recorrida, o es la medida total recorrida de la longitud sobre la trayectoria seguida por la partícula. Recordemos eso. Para comprenderlo mejor, miren, aquí tengo un dibujito, voy a pasarlo así, a ver, rapidito. Aquí es un escarabajo que está moviéndose. Lo que ustedes ven ahí en esos puntos suspensivos o en esa línea entrecortada se llama trayectoria. Es la huella que ha dejado ese insecto. Y si en cambio nosotros trazamos de un punto inicial a un punto final, se llamaría vector desplazamiento. ¿Sí? Vector desplazamiento. Entonces, cada puntito que va avanzando este insecto, pues este escarabajo sería posición, ¿ya? Esa posición. Entonces, si yo uniera o si yo lo siguiera a ese escarabajo atrás con una medida, con un metro, a eso le llamamos medida, ¿sí? Medida o distancia, perdón, distancia de cada uno de lo que se conoce, lo que ha pasado este escarabajo, este insecto. Entonces, es como un resumen para que lo tengan presente a todos los conceptos que hemos visto. Ahora aprendamos haciendo. Aprendamos realizando en casa. Lo que van a realizar es lo siguiente, la tarea. A ver si me pueden observar este siguiente archivo, ya para ir finalizando, jóvenes. Sí, licenciado. ¿Sí? Ya. En el primer instante están las indicaciones, jóvenes. No voy a leerles eso. Les solicito, les pido de favor, jóvenes, por favor, lean esa partecita para que comprendan bien. Lo que van a realizar es lo siguiente. Justifica cuáles de los sistemas de referencia fijos en los siguientes cuerpos son inerciales. De todos estos que ustedes ven aquí, de la A hasta la G, van ustedes a poner al ladito cuáles son inerciales de los sistemas de referencia que hemos visto. Luego el 2 se subraya la respuesta correcta, o sea, ustedes van a escoger de cada uno de estos ítems cuál es, aquí por ejemplo los dos primeros, cuál es falso y cuál es verdadero. En los dos últimos, en cambio, ustedes van a escoger, van a subrayar lo que les pide aquí, por ejemplo, los elementos de un movimiento son o el vector posición es. El 3 van a resolver este ejercicio y se desglosa los demás, son preguntas de acuerdo al primer ejercicio que está aquí, lo van a resolver. El 4 de la figura siguiente les hace preguntas de esta figura de aquí que ustedes ven ahí. ¿Cuál será el desplazamiento del móvil si se realiza una vuelta completa? Miren, están hablando aquí de desplazamiento. Y al final les pregunta qué distancia habrá recorrido el móvil. ¿Ya? 5, realice un organizador gráfico. Este organizador gráfico llámenlo ustedes infografía, mapa conceptual, mapa mental, cuadro comparativo, de lo que sea. Ustedes deseen. En una sola hoja A4 lo van a realizar en una sola cara de todo lo observado en esta tarde, de lo que les expliqué ahora. ¿Ya?
Y 6, para ayudarles a ustedes, el otro tema que vamos a encontrar, vamos a meternos de lleno al otro tema en la otra clase, realice una consulta sobre todo lo que tiene que conocer sobre vectores. Ustedes van a realizar una consulta y van a colocarla ahí. Ya luego van a hacer una autoevaluación. La autoevaluación es esto, responder estas preguntas, estas 6 preguntas, las van a responder. Y finalmente todo eso cogen, archivan en su portafolio y esperan hasta que se les diga a ustedes cuando presenten jóvenes. Pero lo que les recomiendo a ustedes es que no dejen al final todo y realicen a mano, ya saben ustedes, en hojas aparte, no ahí mismo en el documento. Eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Solamente voy a descargar la lista de asistencia. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? No, licenciado. De nada, todo está claro. De nada desean saber. No, nada. Bueno, jóvenes, entonces yo... No, ya. Entonces que dice que no. Ya, listo, jóvenes. Entonces, dígame, Richard. Dicen, en caso de que haya algún problema en la tarea, la próxima semana nos puede ayudar resolviendo. Claro, o ustedes tienen todo el derecho de preguntarme por dentro, por chat de WhatsApp. Yo les voy a dejar la clase grabada, ¿sí? Esta clase está siendo grabada, por si acaso no lo sabían. Igualmente les voy a poner en el grupo de WhatsApp y aquí en el equipo de Teams. Ustedes pueden regresarse y observar todo lo que ven. Voy a pasar las diapositivas, ya mismo les paso en el grupo de WhatsApp. Todo eso les va a servir a ustedes para realizar la tarea. Pero sin embargo, si todavía no comprenden, tienen todo, ustedes tienen todo el derecho a preguntarme por WhatsApp. Y si no, pues en la clase que viene. Ya, licenciado, gracias. Listo. Si no hay más preguntas conmigo, jóvenes, que tengan una excelente tarde. Pasen bien, cuídense, cuiden a su familia. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Alicia. Nos vemos.